asambleísta Marco Murillo. Muchas gracias, presidente. Yo creo que los aportes que se han dado en el Pleno de la Asamblea Nacional sobre una reforma a la Ley de Organización del Régimen de las Comunas es importante. No he escuchado, en este caso en el debate, de que no hay necesidad de tener un nuevo marco jurídico que rige desde 1934. Entonces yo creo que el debate es importante y los aportes son importantes. Y vale la pena señalar al Pleno algunos elementos. Si bien es cierto, el asambleísta proponente de esta ley, el que tuvo la iniciativa, nos dio para la comisión básicamente algunos elementos y desde cierta visión. Lo que la comisión hemos tratado es de darle una visión más general, que por supuesto todavía tiene algunas complicaciones que tienen que ser recogidas de este debate del Pleno. Entonces yo creo que vale la pena señalar y puntualizar que la iniciativa de ley que la comisión recibió, pues eminentemente tenía al menos solamente un criterio y un punto de vista básico, y nosotros hemos tratado, sabiendo de la necesidad que hoy el Pleno lo ratifica, de contar con un nuevo marco jurídico, ya que contamos con un nuevo momento social, con un nuevo momento jurídico y constitucional, ponerlo acorde. Yo quisiera señalar algunos temas importantes que creo que sí vale la pena señalar. No están desligados del tema comuna con comunidad. La Constitución, si bien es cierto, reconoce los derechos colectivos y dice en el capítulo 4, derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades. No es otra cosa que también esos actores que están reconocidos en el artículo 248 en lo que se refiere a la organización territorial. Se reconoce a las comunidades, comunas, recintos, y aquí hay un tema también que no se ha debatido, y creo que es importante aportar. ¿Los recintos acaso no son también comunas o comunidad? Yo creo que hay que definir y debatir estos temas. En la costa muchas comunidades se han definido como recintos. Entonces hay que tener mucha claridad en este tema, y creo que este debate aporta, no para decir que el informe ya está todo bien, sino hay que debatir y claramente hay que dar una solución constitucional y jurídica. Yo creo que ninguna de ellas no están fuera de la Constitución, sino más bien hay que analizarle desde todo punto de vista. Entonces yo quisiera hacer algunas puntualizaciones de lo que hemos tratado de recopilar como comisión. Avances en la reforma: se regulariza el funcionamiento de las comunas en el marco del Estado intercultural plurinacional del Estado. Como un objetivo básico, sí, es importante. En 1930, como se señalaba, no teníamos el marco constitucional y por eso estamos también definiendo este tema intercultural y plurinacional, que todavía para segundo debate tiene que ser mejorado. Las disposiciones se aplican a las comunidades, se señala en la reforma, a comunas, comunidades, organizaciones comunitarias debidamente constituidas. Y esto hay que ser claro, no solamente lo que la ley diga comunas o comunidades se tiene que entender, la realidad que muchos se sienten como organizaciones que se han definido como una comuna, a veces porque le han obligado el Ministerio de Agricultura a que debe sacar una personería jurídica para poder, en este caso, acceder a algún recurso del Estado. Algunas comunidades han hecho organizaciones y otras han hecho comunas. Hoy vale la pena regular con claridad y determinar cuáles son estos actores que se benefician de este proceso jurídico, y ahí está para el debate en su ámbito de aplicación. Se plantea que sean las comunas, comunidades y organizaciones comunitarias. ¿Por qué organizaciones comunitarias? Porque muchas de ellas solamente querían acceder a una personalidad jurídica para tratar de beneficiarse de recursos del Estado, que exige para, en este caso, realizar una obra o cualquier obra de infraestructura, pues un elemento que es importante como la personería jurídica. Amplía también la definición de las comunas como una subdivisión administrativa local del Estado que corresponde a una zona urbana, mixta o rural, conforme lo determina, en este caso, ese reconocimiento, lo que implica garantizar la autonomía de las comunas al ejercer los derechos colectivos. Este señalamiento que se ha hecho no es que los que son beneficiarios de derechos colectivos no son beneficiarios de derechos individuales. Por supuesto que no son opuestos. Personalmente pertenezco a una comuna
Y ahí tengo derechos humanos fundamentales, que no son derechos colectivos, pero también accedo a los otros. Entonces estos no de ninguna manera son opuestos, son complementarios. Los derechos colectivos son acciones afirmativas y en eso tiene que coordinar, de ninguna manera estar contrapuestos. Una comuna está constituido por personas, no es solamente el espacio del territorio, sino por las personas. Y en ello la ley, por supuesto, que tiene que mejorar en definir claramente a cada uno de los, en este caso, a qué somos beneficiarios, los derechos individuales y los derechos colectivos. Doy un ejemplo. Si es que en mi cultura, por ejemplo, como Marco Murillo, era planteado como un derecho ancestral y un derecho en este consuetudinario de justicia, la pena de muerte, hoy me dice que eso no puede ser aplicado por más que sea en este caso un ejercicio de derecho consuetudinario. Me ampara un derecho individual. Si es que yo, en este caso, personalmente he sufrido muchas complicaciones por ser un indígena y ser evangélico, hasta de ser votado de la comunidad. El derecho colectivo dice, por supuesto que la comunidad resuelve, pero no pueden violar mi derecho a cambiar de fe o de religión. Entonces las dos son opuestas y no tienen de ninguna manera, para ser más objetivo, más claro, violar el uno al otro. Hay los derechos colectivos, que son conjuntos comunitarios, pero también prevalecen los derechos individuales y nunca pueden estar contrapuestos. Por eso los tratados y acuerdos internacionales dicen bien claro, se garantizan los derechos colectivos siempre y cuando no violen los derechos humanos, y los derechos humanos son individuales, y en eso tiene que quedar muy claro en esta ley. La jurisdicción es importante también señalar y necesaria establecer para determinar el ámbito geográfico en el que se ejercen los derechos colectivos. Esta propuesta establece una jurisdicción cantonal, parroquial, territorial. De lo contrario, no existiría seguridad en la aplicación de la autonomía comunal para que en un logro más de un nuevo proyecto. La presente propuesta de ley garantiza el ejercicio pleno de los derechos colectivos dentro de una circunscripción territorial. Es un avance, señor presidente, colegas asambleístas, el reconocerse a la comunidad como una forma de organización social y una forma de organización territorial, al existir la propiedad colectiva, que tienen como fines y objetivos ejercer los derechos colectivos. Se establece también, señor presidente y colegas asambleístas, los derechos de los comuneros, entre ellos ser beneficiarios de los bienes de la comunidad, derecho que no puede ser vulnerado por la misma organización. También quisiera señalar, señor presidente, que se establece la participación de las comunas en entes de los gobiernos autónomos descentralizados, eso es importante, y en el Sistema Nacional de Planificación con el fin de lograr el desarrollo integral en concordancia con el artículo 248 de la Constitución. Es decir, hay ya una ley del COTAD que por supuesto de manera general lo establece, pero este proyecto de ley le plantea una coordinación al no ser un gobierno local descentralizado, sino más bien ser parte mencionado dentro, en este caso, del COTAD. La transformación, en este caso de cooperativas, yo coincido ahí un poco, hay que pulir este documento, ¿no es cierto?, de la producción en concordancia, pero esto hemos tomado en cuenta también lo establecido en la Constitución en el artículo 311, para beneficiar, en este caso, la Constitución que dice del sector financiero popular solidario, podrán cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas solidarias, bancos comunales, es decir, dejar una puerta abierta para el desarrollo. Pero eso sí, debe quedar claro de que de ninguna manera la Comisión está dejando o quiere dejar una puerta abierta para que en este caso las tierras, conforme lo manda la Constitución, las tierras comunales sean en este caso subdivididas bajo cualquier criterio. Muchas gracias, señor presidente.